La opulencia, el poder y la impunidad son velos que pueden caer de la manera más cruel e inesperada. Pocos destinos revelan esta verdad con tanta brutalidad como el de Elara Vogel, la esposa de uno de los generales más temidos del Tercer Reich. Su historia no es solo un eco lejano de la Segunda Guerra Mundial, es un grito ahogado sobre la justicia implacable y las sombras que persiguen a los cómplices mucho después de que los cañones hayan enmudecido. Prepárense para desenterrar una narrativa de lujo, terror y una caída tan estrepitosa que aún hoy estremece. Esta es la cruda verdad del final de una mujer que vivió en el esplendor de la tiranía, para luego enfrentar un desenlace que nadie, ni siquiera ella, pudo prever. Es un relato que nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de la complicidad y el peso de las decisiones en tiempos de oscuridad extrema. La historia de Elara Vogel es un testamento sombrío de cómo el pasado puede reaparecer, no como un fantasma silencioso, sino como un verdugo inclemente. Elara Vogel no nació en la cuna de la aristocracia, pero su ambición la llevó directamente a ella. Desde sus humildes orígenes en una pequeña aldea de Sajonia, soñaba con una vida de influencia y prestigio, muy lejos de la granja de su padre. Su belleza, combinada con una inteligencia aguda y una voluntad de hierro, la convirtió en una figura notable. Se movió en los círculos correctos, asimilando la retórica nacionalista que bullía en la Alemania de la década de 1930. Fue en una de esas galas militares, donde la ostentación y la propaganda se mezclaban en un cóctel embriagador, que conoció a Ulrich von Richter. Él era un joven oficial, carismático y con una carrera meteórica en ascenso, ya con la sombra del partido envolviéndolo. Ulrich von Richter no era un simple soldado, era un arquitecto de la brutalidad, una figura clave en la maquinaria de guerra que pronto arrasaría Europa. Su frialdad estratégica y su lealtad inquebrantable a los ideales del Reich lo convirtieron en un favorito de la cúpula, escalando rangos con una rapidez pasmosa. Elara vio en él no solo al hombre de su vida, sino la puerta de entrada al poder que tanto anhelaba. Se casaron en una ceremonia fastuosa en 1937, un evento que cimentó su posición en la élite del nuevo orden. A partir de entonces, Elara se convirtió en la anfitriona perfecta, la esposa ideal que irradiaba la imagen de perfección aria. Su mansión en las afueras de Berlín era un epicentro de influencia. Cenaban con ministros, generales y científicos, mientras el mundo exterior se sumergía en las llamas. Elara no solo se limitaba a sonreír y a sentir, escuchaba, aprendía y, en ocasiones, incluso sugería, susurrando ideas a su esposo que resonaban con la crueldad eficiente del régimen. Ella vestía las sedas más finas, lucía joyas deslumbrantes y organizaba veladas donde el champán fluía como un río, mientras las noticias de atrocidades se filtraban en las sombras. Elara vivía en una burbuja de privilegio y negación, creyendo firmemente en la inevitabilidad de la victoria alemana y en su propio papel predestinado. Pero el destino, caprichoso y cruel, rara vez respeta las pretensiones de los poderosos. Conforme la guerra se volvía en contra del Reich, el brillo de la vida de Elara comenzó a opacarse. Los bombardeos aliados sobre Berlín eran un recordatorio constante de que su fortaleza no era inexpugnable. Las sonrisas en los banquetes se volvieron más forzadas, el champán ya no sabía tan dulce. El rostro de Ulrich, antes impasible, mostraba ahora las líneas de una tensión inmensa, producto de las derrotas incesantes en el frente oriental y la presión cada vez mayor. En los últimos días de la guerra, cuando el ejército rojo se acercaba a Berlín, la mansión de los von Richter se convirtió en un refugio de pánico y desesperación. Elara, que siempre había sido una mujer de nervios de acero, sentía cómo el miedo helado le invadía el alma. El imperio, que tanto habían ayudado a construir, se desmoronaba a su alrededor. La noticia de la muerte de Hitler y el suicidio de su esposo, Ulrich von Richter, la golpeó con una fuerza devastadora. Algunas versiones indican que Ulrich se quitó la vida antes de ser capturado, siguiendo el código de no rendirse. Otros susurran que fue víctima de la purga interna antes del colapso total, un sacrificio conveniente para ocultar fallas.
Con su esposo muerto o desaparecido, su fortuna confiscada y su mundo en ruinas, Elara Vogel se encontró completamente sola. La mujer que había dictado la moda en Berlín y organizado las fiestas más exclusivas, ahora no era más que una fugitiva, una paria en un país destrozado. Su primer instinto fue la supervivencia. Con la ayuda de algunos contactos leales, o quizá meramente oportunistas, logró escapar del caos de Berlín, llevando consigo solo unas pocas joyas cosidas en el forro de su abrigo y un puñado de documentos falsos. Su meta: huir de Europa. El plan, meticulosamente orquestado por una red clandestina conocida como Odessa, era alcanzar Sudamérica. Se decía que esta organización ayudaba a exfuncionarios del régimen a establecerse en nuevos hogares, lejos de la justicia de los aliados. Pero el camino sería largo y lleno de peligros. Elara se transformó en Helga Schneider, una viuda de guerra que buscaba un nuevo comienzo. Su viaje la llevó a través de Austria e Italia, cada paso un riesgo calculado, cada mirada sospechosa una amenaza. Dormía en sórdidas pensiones y viajaba en trenes repletos, un contraste brutal con su vida anterior. Finalmente, después de meses de travesía, llegó a Génova, un puerto bullicio y lleno de esperanzas rotas y sueños desesperados. Allí, abordó un barco mercante con destino a Argentina, escondida entre otros refugiados, su pasado como la Dama de Hierro de Berlín, cuidadosamente enterrado. Si esta historia te parece tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial que te dejarán sin aliento. La travesía transatlántica fue una prueba de resistencia. El mar agitado, la escasez de alimentos y el miedo constante a ser descubierta desgastaron los últimos vestigios de su arrogancia. Elara, la impecable esposa del general, se vio reducida a una sombra de sí misma, aferrándose a la promesa de un nuevo amanecer en un continente lejano. En 1951 desembarcó en el puerto de Buenos Aires, una ciudad vibrante y llena de vida que parecía ajena a las cicatrices de la guerra europea. Los edificios imponentes, el tango en las calles y el aroma a jacarandá eran un bálsamo para su alma atormentada. Con una identidad falsa y los pocos recursos que había logrado rescatar, Elara se estableció en un pequeño departamento en el barrio de Belgrano. Se había reinventado como una modista talentosa, utilizando sus habilidades para la costura y el diseño que había adquirido en su juventud. Para los vecinos era Doña Helga, una mujer reservada pero educada, con un acento extranjero distintivo y una elegancia innata que no pasaba desapercibida. Nadie sospechaba la verdad de su pasado, ni los horrores que se ocultaban tras su mirada distante y a veces melancólica. Elara vivía con la constante paranoia de ser descubierta. Cada vez que escuchaba una sirena de policía o veía a un hombre rubio en la calle, su corazón se aceleraba. Los cazadores de nazis estaban activos en Sudamérica, y las historias de extradiciones y secuestros clandestinos eran bien conocidas. Los primeros años fueron una danza entre la cautela y una precaria normalidad. Construyó una clientela modesta, hizo algunas amistades superficiales y aprendió a hablar un español fluido, aunque con un marcado acento. Parecía que su plan había funcionado, que había logrado enterrar a Elara Vogel para siempre. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En una tarde calurosa de 1960, mientras paseaba por el Parque Lezama, Elara se cruzó con un rostro familiar, uno que creía haber dejado atrás en el infierno europeo. Era un hombre mayor, con profundas cicatrices en el rostro y una mirada que la hizo estremecer. El hombre era Mateo Rojas, un antiguo sastre rumano que había trabajado en la mansión de los von Richter durante la guerra, no por elección, sino forzado. Mateo había presenciado de primera mano la opulencia de Elara y la crueldad de su esposo. Había visto cómo se llevaban a sus hermanos y cómo la indiferencia de la élite alemana los condenaba. Cuando Mateo la reconoció, un escalofrío le recorrió la espalda. Las facciones inconfundibles, la manera de caminar, la elegancia, incluso en la sencillez. No había duda. Esa mujer, a la que llamaban Doña Helga, era Elara Vogel, la esposa de Ulrich von Richter. El encuentro fue breve, apenas un cruce de miradas que duró un segundo, pero fue suficiente para desatar una cadena de eventos imparables.
Mateo, quien había emigrado a Argentina después de sobrevivir al Holocausto, llevaba consigo un dolor y una sed de justicia que el tiempo no había podido apaciguar. Él no acudió a las autoridades. La justicia oficial le parecía lenta y, en muchos casos, corrupta. Mateo había vivido demasiado para confiar en sistemas que fallaban a los oprimidos. En cambio, buscó a otros sobrevivientes, a aquellos que compartían su dolor y su deseo de que los culpables pagaran por sus crímenes. Formaron un pequeño grupo, silencioso y determinado. No eran agentes secretos ni comandos de élite, sino personas comunes. Un ex médico polaco, una maestra judía cuyo esposo había desaparecido en los campos, y el propio Mateo, el sastre que había cosido los uniformes de sus verdugos. La primera pregunta que surge es crucial. ¿Crees que Lara Vogel era una víctima de las circunstancias o una cómplice voluntaria de las atrocidades? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Tu perspectiva es importante en esta discusión. Durante las semanas siguientes, Lara comenzó a sentir una presencia ominosa. Pequeños incidentes, apenas perceptibles al principio, se sumaban a una sensación creciente de vigilancia. Objetos movidos en su apartamento, una sombra que se desvanecía en la esquina de la calle, llamadas mudas a su teléfono. La paranoia, que había sido su compañera silenciosa durante años, se intensificó hasta convertirse en un terror palpable. Sabía que la habían encontrado. La pregunta no era si la atraparían, sino cuándo y cómo. Lara intentó huir de nuevo, pero sus recursos eran limitados y el miedo la paralizaba. El plan de Mateo y su grupo era simple y brutalmente personal. Querían que Lara Vogel experimentara, aunque fuera en una fracción, el aislamiento, el miedo y la impotencia que millones habían sentido bajo el régimen de su esposo. No buscaban una ejecución pública, sino un ajuste de cuentas íntimo y simbólico. Una noche lluviosa, Lara regresó a su apartamento después de una larga jornada de trabajo. La calle estaba desierta, los adoquines brillaban bajo la luz tenue de los faroles. Al abrir la puerta, sintió un empujón por la espalda. Antes de que pudiera gritar, un pañuelo empapado en cloroformo cubrió su boca y nariz. La oscuridad la envolvió. Cuando recuperó la conciencia, estaba en una habitación fría y húmeda. Una bombilla colgaba del techo, proyectando una luz amarillenta sobre las paredes desnudas. Estaba atada a una silla, sus manos y pies amarrados con cuerdas ásperas. Frente a ella, en las sombras, se alzaban las figuras de 3 personas. Mateo Rojas estaba allí, con su rostro marcado por la vida y su mirada fija en ella, una mezcla de dolor y resolución. A su lado, la ex maestra, Carmen, y el ex médico, Jan, sus rostros impasibles. Mateo no habló con furia, sino con una calma helada. Le recordó cada atrocidad, cada víctima, cada detalle de la vida de lujo que Lara había llevado mientras el mundo ardía. No eran acusaciones, eran hechos, recitados con una precisión que la hizo temblar. Lara intentó defenderse, balbuceando que no sabía nada, que era solo una esposa. Pero sus palabras eran huecas, sus ojos traicionaban el conocimiento, la complicidad silenciosa. Ellos no buscaban su confesión, sino su reconocimiento de la verdad, no la del mundo, sino la que ellos habían vivido. La brutalidad de su final no fue física en el sentido tradicional. No hubo tortura ni golpes, al menos no inicialmente. Lo que hicieron fue mucho más insidioso, un tormento psicológico diseñado para despojarla de toda dignidad y esperanza, para que entendiera lo que era ser el otro, el despojado. Cada día, durante semanas, Lara fue sometida a un juicio privado. Sus captores le leían extractos de diarios de víctimas, poemas escritos en los campos de concentración, cartas de despedida. Le mostraban fotografías, no de los horrores más explícitos, sino de las caras de aquellos a quienes su régimen había destruido. La obligaron a escuchar testimonios grabados de sobrevivientes, voces quebradas que contaban historias de hambre, de frío, de la pérdida de todo lo que amaban. Lara, que había vivido en un mundo de música clásica y conversaciones triviales, ahora estaba forzada a escuchar la sinfonía del dolor humano. Su comida era escasa y monótona, apenas lo suficiente para mantenerla viva. Su ropa se volvió harapienta, su higiene una quimera. La mujer, que una vez fue el epítome de la elegancia aria, se transformaba en una sombra famélica y sucia, sus ojos grandes y asustados, su cabello enmarañado.
La degradación era lenta, pero implacable. La dejaron sin espejos, sin contacto humano que no fuera el de sus captores. La obligaron a realizar tareas serviles, a limpiar los restos de sus escasas comidas, a vivir en la inmundicia que una vez despreció en otros. Élava se fue rompiendo poco a poco. Sus gritos iniciales se convirtieron en lamentos silenciosos, sus intentos de desafío en una sumisión apática. El veneno del miedo y la culpa corroía su mente, despojándola de la identidad que tanto había cultivado. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un like y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales que desvelan los secretos más oscuros de la historia. El clímax de su calvario llegó una noche, después de semanas de este tormento psicológico. Mateo y su grupo la desataron y la llevaron a un sótano adyacente, aún más frío y oscuro. Allí, dispuestas en una mesa improvisada, había varias herramientas de sastre, agujas, hilos, tijeras afiladas. No era para coser. Los ojos de Elara se abrieron con horror al comprender. Querían que reparara, simbólicamente, el daño que había ayudado a causar. Le ordenaron remendar jirones de ropa que ellos mismos habían recogido de comunidades de inmigrantes pobres, víctimas del desplazamiento y la guerra. Pero no era solo remendar. Le dieron una tarea imposible: coser con hilos podridos, con agujas rotas, con patrones ilógicos. La idea era que Elara con sus manos finas experimentara la frustración, la desesperación de no poder lograr una tarea básica, de fallar una y otra vez. Elara, con los dedos temblorosos y la mente nublada, intentó coser, pero cada puntada era una tortura, cada hilo se rompía, cada aguja se doblaba. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sus captores la observaban en silencio, sus ojos fijos en ella, sin una pizca de piedad. Al final de esa noche, completamente rota, exhausta y al borde de la locura, Elara se derrumbó. No era solo la imposibilidad de la tarea, era el peso simbólico de un pasado que se negaba a morir. Había cosido los uniformes del poder y ahora no podía ni siquiera remendar la miseria. Mateo, con una voz cargada de una tristeza infinita, le dijo las palabras finales. No la iban a matar, no buscarían el ojo por ojo, pero su castigo sería vivir con la verdad, con el conocimiento de lo que había hecho, despojada de todo. La llevaron a un hospital psiquiátrico remoto, en las afueras de la ciudad, presentándola como una mujer sin nombre, encontrada vagando por las calles, víctima de un colapso nervioso. Nadie en el hospital la reconoció, y su identidad falsa la protegió de cualquier investigación. Elara Vogel, la esposa del general von Richter, la mujer que había vivido en el lujo y la complicidad, pasó el resto de sus días confinada, su mente un laberinto de recuerdos fragmentados y culpa. Su brutal final no fue un acto de violencia física, sino la aniquilación total de su identidad y su cordura. Murió años después en ese hospital, una mujer olvidada por el mundo, sin nombre ni pasado reconocido, su cuerpo desnutrido y su mente ausente. No hubo funeral, no hubo luto. Su certificado de defunción simplemente la identificaba como paciente desconocida, un eco silencioso de una vida que se creía poderosa e intocable. La historia de Elara Vogel, o de Doña Elga, como la conocieron sus vecinos, es un recordatorio escalofriante de que los crímenes del pasado rara vez permanecen impunes. A veces, la justicia llega de las manos más inesperadas, y su forma puede ser tan sutil como demoledora. Esta narrativa nos obliga a confrontar el lado más oscuro de la humanidad, no solo en los horrores de la guerra, sino en la complicidad de quienes, por elección o por conveniencia, se beneficiaron de ella. Nos muestra que el privilegio no es un escudo invencible y que la huella del mal tiene una memoria implacable. ¿Cómo crees que la historia debería juzgar a personas como Elara Vogel, que vivieron en la sombra de los grandes criminales, sin empuñar directamente las armas, pero beneficiándose de la brutalidad? Deja tu opinión abajo, en los comentarios, nos interesa mucho tu perspectiva. La historia de Elara es una advertencia. Nos recuerda que la indiferencia ante la crueldad, la búsqueda de poder a cualquier costo y la negación de la verdad pueden tener consecuencias devastadoras. No solo para las víctimas,
sino también para aquellos que creen que están por encima de toda rendición de cuentas. Es una historia que nos habla de la fragilidad del ser humano, de la facilidad con la que la moral puede corromperse, y de la necesidad incesante de recordar y aprender de los episodios más oscuros. Porque solo así podremos, quizás, evitar que la brutalidad del pasado se repita en nuestro presente y futuro. Su final fue brutal no por el derramamiento de sangre, sino por el desgarramiento del alma y la extinción de todo lo que creyó ser.